Pois Amém. não, amém, André, obrigado pela moderação, né? Amén. E Andrés, gracias por la coordinación. da região do Rio de Janeiro, Es una alegría recibir que tem a los hermanos de la región de Río de Janeiro. que tem acontecido. Es una región que ha seguido de cerca la palabra y muchas cosas han pasado. Vamos a aprovechar este nuevo modelo de live para conocer mucho mejor las regiones. Hasta ahora hemos conocido hermanos e individuos y ahora creo que llegó la hora de conocer un poco lo que el Señor está haciendo en cada región. Vamos a comenzar por Río de Janeiro. Amén, hermano Pedro. Señor Jesús, gracias al Señor. Realmente la obediencia a la palabra ha hecho cosas sobrenaturales con nosotros. De hecho, estamos llegando a la conclusión de que quien está haciendo toda obra es la palabra. Esto no nos permite tener orgullo de lo que está pasando a cada uno de nosotros. Es el propio Señor, a través de su palabra, nos mantiene felices en toda la región. La última conferencia de jóvenes que tuvimos en la estancia en septiembre fue la última fecha de la conferencia. En un momento habían pocos hermanos por causa de sus trabajos. Ahora tenemos más de la mitad de lo que teníamos anteriormente. Lo que ha acontecido en estos hermanos que están ahora volando. Ahora en San Pablo salimos en una caravana. Ahí tenemos un batallón en Río de Janeiro y en San Pablo. Acho que vamos ter tempo para falar de casa de adolescente, porque é o que o Senhor tem feito nesses últimos dias, né? Realmente tem mexido com toda a igreja. Es lo que el Señor ha hecho en estos últimos días. Adolescente é apenas o princípio, é o que dá juntando toda la iglesia. ambiente provocado por eles. La casa adolescente yo creo que es el principio. Es un ambiente concebido. La casa adolescente es mucha familia, mucho disfrute. Es mucho acoplamiento. Amén. Antes de entrar en el asunto del mensaje en sí, creo que tanto los que nos acompañan, todos tenemos interés en saber lo que está aconteciendo en las regiones. Antes de eso, quería decir, Alejandro, que sabes que volví hoy de Fortaleza. Y en Fortaleza llegué el martes en la tarde, tuvimos reunión martes en la noche, solamente con los hermanos de Fortaleza. Ya estaban allí algunos cooperadores de otras regiones. Yo no recuerdo exactamente el número de personas, pero allí alrededor de 300 personas un martes por la noche, solo de la iglesia en Fortaleza. Y ayer en la noche, toda la región cercana a Fortaleza participaron. En pleno miércoles por la noche, tuvimos 420 hermanos participando. Y es una alegría tremenda. Los hermanos estaban muy alegres, realmente estaban todos volando, sintiéndose muy libres para disfrutar del Señor. El Señor está dando una nueva etapa, una nueva situación para la iglesia en Fortaleza y la región. Todo se hará y creo que el Señor va a avanzar mucho allí. Y lo que quería decir Alexandre en realidad es que hablando allá, estaba buscando al Señor. Señor, ¿qué quieres que hable? Para animar a los hermanos. Y en realidad yo hice más participar de la alegría de ellos. Ellos querían mi presencia allá y fui a confraternizar con ellos.
Y al ver todo lo que hemos disfrutado en el libro de Juan, he descubierto que parece para algunos que estoy insistiendo mucho en el asunto de hablar del profeta, de la importancia de la palabra. Parece que yo estoy hasta defendiéndome, pero en verdad esa impresión puede ser causada porque si tú miras de nuevo, Alejandro, es ahora que estoy descubriendo cuál era el tema central de Juan en esta primera etapa del Evangelio de Juan. Esa primera etapa del Evangelio de Juan, Juan está queriendo mostrar todo eso que nosotros estamos hablando, que es la palabra la que hace la obra de Dios. La palabra es Cristo, la palabra estaba con Dios desde el principio. Y todo el asunto es recibir Cristo como la palabra de Dios, recibir a Cristo como enviado de Dios, y quien cree en la palabra del enviado de Dios recibirá todos los beneficios que Dios tiene para el hombre, especialmente la vida eterna. Y Dios es justo. Él ama al pueblo de Israel por haber escogido a Abraham, Isaac y Jacob. Él escogió a ese pueblo escogido Israel. Por más que hoy ese pueblo está sufriendo con la presión de los enemigos alrededor por todos lados, la presión de la opinión pública está muy fuerte sobre Israel, y aunque está solamente defendiéndose, luchando por su existencia, por la existencia del Estado de Israel, sabe que trae muchas opiniones, mucha presión, y eso muestra que Dios ama a ese pueblo. Y cuando Jesús vino, quiso dar oportunidad primeramente para su pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesús, como profeta de Dios, Él no vino para los gentiles, Él vino para Israel. Él quería que Israel lo recibiese de una manera correcta, como el enviado de Dios, porque quien recibiese al enviado de Dios estaría recibiendo al propio Dios. Y quien oyese la palabra del enviado de Dios estaría oyendo la palabra de Dios. Y quien creyese en la palabra de Dios recibiría. Dios haría la obra. La obra de Él era hecho en quien creyese. En otras palabras, si Israel hubiese oído las palabras de Cristo y recibido como al profeta de Dios y creyese en la palabra, hoy la situación de Israel sería diferente. Entonces, el Señor dio oportunidad. Por eso es que Juan hizo cuestión de escribir hasta ahora, hasta el capítulo 6 de Juan. Puede ver que todo es sobre eso. Ahora estoy entendiendo el propósito de Juan, porque ese es el camino. El camino que estamos siguiendo es el camino correcto. Si Israel no recibió, ahora entonces la iglesia lo recibe. La iglesia está recibiendo y también está trayendo beneficios. El Señor está haciendo milagros, la obra de Dios está aconteciendo. Por eso es que el enemigo está furioso y de todas maneras está intentando parar la palabra que el Señor está intentando beneficiar a su iglesia y traer al Señor de vuelta. Esta última semana venía reflexionando sobre eso. Realmente Juan tenía la intención de mostrar ese punto. Muitas pessoas estão falando que repete muito, mas isso é inculcar a palavra no coração. Quanto mais você repete, Usted nos ha hablado de esto. Muchas personas están hablando estas palabras a nuestro corazón. Mensaje tras mensaje, nuestro corazón tiene más y más convicción que esta palabra hace la obra de Dios. Semana tras semana las experiencias, cuanto más somos fieles a esto, desde Juan 1 hasta Juan 6, cómo se esforzaba el Señor Jesús, se esforzaba hablando. Obediencia por fe, humildad. Es ella la que hace los milagros sobrenaturales. Vida, vida y luz.
todos esos temas que están. Amém. Uma luz que fora da nossa casa. Ahora estamos tocando la vida, Com os adolescentes. la luz que nos da la vida Isso de vida nunca vista, né? Então, en nuestro ambiente, con las personas, con los adolescentes. é uma alegria. Nunca se había visto esto. É isso mesmo. E, irmão Pedro, né, Es solamente alegría. ter total Así mismo, porque hermano todas as Pedro, vezes que você trouxe algo novo, algo una cosa en la que debemos tener total tranquilidad. veio da Cada vez que usted habla algo nuevo, né? Salmo 110, en cuanto a la práctica, Isaías 42, todos os itens que vieram, el Salmo 110, sequência da Isaías 42, uma coisa todos los ítems que usted ha tocado você foi vienen en la secuencia de la palabra. e aquilo foi acontecendo Es lo que viene aconteciendo, estava sendo lo que estamos ganando. Então, assim, quando Y aquello está aconteciendo exactamente en la palabra, atual, en cuanto a la palabra es hablada. de perto, é muito La palabra profética es la palabra actual. Para quien la está siguiendo de cerca, Mas para quem não acompanha, realmente assim, como uma palavra atual. da mucha paz oírla. Es clara. Mas realmente Las personas que nos acompañan, es la palabra actual. que agora é isso que o Senhor queria. Só contesta mais uma vez que realmente a palavra vem Esto es- no momento certo. Esto es el sentimiento que Dios quería, Maneira, você está sendo fiel e que se está transmitiendo. Esta palabra está en el momento adecuado y usted está siendo fiel Você y Dios está haciendo. Eu, por acaso, coloquei uma Caramba. camisa que tem a casa Estás de viendo adolescentes que daqui, por e eu tô vendo também porque aquela yo me camisa com uma coloqué camisa este polo que dice que tiene el logo de la casa de adolescentes. Y estoy viendo que Alexandre también está viendo una camiseta está teniendo una camiseta de casa de adolescente. Y vi muchos videos que de ustedes cuando hacen reuniones de líderes de la iglesia de Río de Janeiro. Parece que los adolescentes están de cerca, están acá abajo. Y parece que no aguantan. Y cuando miran que ustedes están haciendo reunión, de repente ellos suben y quieren hacer gritos de guerra con usted, quieren hacer inmersión en la palabra con ustedes. Y eso ha cambiado mucho la vida de ustedes, el perfil de las reuniones. El perfil de las reuniones. Cuenta un poco de eso. ¿Cómo pasó eso? Vem um vento, Pedro. Realmente não consegui planejar nada. Então, a casa de adolescentes, né, nossa aqui, Todo ocurre conforme viene el a viento. casa dos comportores, assim como nós tivemos Nuestra casa de adolescentes Só que comenzó con la casa de los comportores. fica numa vila, e uma vila onde tem pessoas mais tranquilas ali. La Você de imagina a casa Bahia. de adolescente, 8 horas da manhã, se acordando. un campo donde tienen personas tranquilas. La casa de adolescentes a las 8 de la mañana ya se están despertando. Saí de lá meio expulso, meio saindo, assim, né? Nos pediram, né? E não tinha mais como reter eles, né? Como fazer? Tuvimos que salir. Vocês não podem fazer grito de guerra e vocês Y no podíamos más cómo retenerlo. Matou a casa da adolescente, não tem mais nada. Aí nós fomos, Ustedes no pueden hacer grito de guerra ni inversión en voz tan alta. nós fomos para o local de reunião. Então nós começamos a fazer a casa do adolescente. Nos fuimos al local de reunión. E fomos para casa para o local de reunião. E no local de reunião Comenzamos a hacer la casa de adolescentes en ese lugar, e o domingo, né? en el local de reunión. Quando tem a reunião quando teve a primeira reunião de serviço. Lo que pasó allá fue viernes, sábado y domingo. Como é que a gente faz com os adolescentes? A gente Cuando tuvimos la primera reunión en la casa de adolescentes, os irmãos vão estar lá. ¿cómo vamos a hacer con los adolescentes? E na hora da comunhão, nós Van a llevar su vida normal, se van a instalar. Mas que nada, né? Aí Y en la hora de la comunión imagina, né? vamos a subir, los adolescentes quedan abajo. Grito de guerra, alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Até tentando. Hasta de buena manera intentamos hacer un grito de guerra, pero ustedes se imaginan. Desci para ir no banheiro e dos adolescentes estava lá embaixo e falou: irmão Alexandre, vocês estão fazendo grito de guerra lá? Nós não podemos subir?
Eu falei, rapaz, a pergunta mais sábia que eu já Ustedes fiz. están haciendo el grito de guerra. Vamos com eles, pai. ¿Podemos subir? Vocês descem. Eles subiram, aí assim, aí transformou. Vamos a subir todos juntos. Que estavam tentando acender, pegou fogo, então. Cuando ellos subieron, transformaron todo. Maravilhoso ali aconteceu. Aí quando chega um determinado Todos pedimos para eles descerem, na verdade, pegó fuego, un clima maravilloso. eles vão para a rua e tal. E nós ficamos. Cuando llegó un determinado momento, le pedimos a ellos que bajaran, que fueran para las calles. El ambiente era totalmente agradable, preparado por ellos. Usted sabe que Fortaleza, quien estaba realmente sobresaliendo en el grito de guerra eran los adolescentes. Hay hijos de hermanos responsables, hijos de hermanas, hijas de hermanos. Y mira, dígales a esos padres que obtuvieron ese beneficio de tener a los hijos transformados. Tenemos hijos de cooperadores ahí, jóvenes, y la vida de él pasó de una vida totalmente espiritualmente muerta para una persona totalmente viva y útil en manos del Señor. Ahora, dígale a ese padre que ese camino no es del Señor. Dígale a él, es imposible. El cambio que está ocurriendo en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Mañana comienza la reunión de las tropas que cuidan de nuestros adolescentes aquí en San Pablo. Ya hay 200 inscritos y hay 50 adolescentes. Y hay 50 adolescentes inscritos. No hay otra manera. Están participando de todo. Es muy maravilloso. Es como una ola que viene y no hay como detener más a ellos. Quiero decirles que solamente quien no recibe y no ve de cerca todo lo que está aconteciendo, los beneficios solo de hablar hoy, no tengo el número exacto, 220 casas de adolescentes. Suma eso. Hay por lo menos 20 adolescentes en cada casa. Son 4,000, 4,400, 4,500 adolescentes. Y toma la vida de cada uno de ellos. En unos la transformación fue mayor y otros menor, pero todos cambiaron de agua para vino. Ellos llevan muy en serio, toman muy en serio la palabra del Señor. Hacen transcripción, inmersión y creen piadosamente en esa palabra y viven de acuerdo a esa palabra. Y las notas escolares, las calificaciones han mejorado mucho. Algunos hasta han sido modelos de su escuela. El Señor está haciendo un cambio tan grande, que realmente es difícil que nosotros no veamos. Y viendo eso, tenemos que creer que el Espíritu está detrás de todo eso. Y sin hablar, nuestras reuniones cambiaron. Nuestras reuniones aquí en San Pablo son completamente otras, son otras. Los adolescentes ayudándonos a ejercitar y liberar el espíritu. Nuestros presbíteros, Gilmar, siempre hace posts que hace asunto de que los hermanos de 50 años también vengan enfrente para hacer a semejanza de los adolescentes. Comenzamos también a hacer gritos de guerra, inmersión en la palabra. Es una sola alegría. Y después la palabra fluye. Todo el mundo ya está dentro del contexto de la palabra. No es simplemente alabanza y cantar, sino inmerso en la palabra. Eso ha cambiado muchas iglesias. Gracias al Señor. Amén, Alexander. Yo quiero llamar a Tiago para que nos hable de lo que está pasando. Tenemos a Charles. Yo no pude llamar antes. Ahora vamos a dejarlo entrar.
con Tiago, para que nos muestre cómo mudó la vida Olá, por la inversión, el grito de guerra, la casa adolescente. Boa noite, meu irmão. João Pedro. amém. Hola, Tiago. Amém. Qué bien. Como é que vocês Buenas estão? noches. Já pegaram fogo? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, hermano Pedro. E o que vocês estão experimentando dessa mudança? Como é que tá a experiência de vocês? Dois capitães aí. ¿Cómo, Amém. A gente teve cómo até es el que cambio que separar, están consegue experimentando separar, ustedes? isso aí. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, a nossa vida realmente é Ahora antes, tenemos que estar bien juntos, no nos podemos ni separar. Graças ao Senhor, nós tivemos, né, esse privilégio de estar próximos. Ahora vivimos una realidad gracias al Señor. Fica em Niterói, certo, Alexandre? Isso. Tenemos un gran privilegio. Que região vocês ficam no Rio de Janeiro? Alexander está en Niterói. Antes eu era de Nova Iguaçu, na região da Baixada E Fluminense, você? né? Hoje eu estou no Rio de Janeiro. Amém. E o Charles é Antes eu era que é na região norte e lá região de otra región y ahora estoy en Río de Janeiro. Amém. Continue aí, pode ir. Graças a Ahora el hermano es de la Graças ao región Senhor, né, norte. essa experiência né, de estar servindo junto com o irmão Alexandre, com os irmãos que estão à nossa frente, né? Nós vamos ser muito ajudados, né? E Gracias al Señor, esa temos experiencia sido nos está sirviendo. aperfeiçoados, né, por meio da ida para Hemos sido muy ayudados. com o CEAP, né? Tudo isso Vamos siendo perfeccionados por medio nesse ano, irmãos, a coisa del movimiento con el CIP, ritmo que nós não sabemos preparándonos explicar como que está acontecendo. con gran ánimo. Porque não dá nem tempo de parar para pensar. Ha ganado un gran ritmo que no sabemos ni cómo está lo que está pasando. No da tiempo ni para pensar cómo la palabra ha hecho ese milagro. El Río de Janeiro, no sé ni cómo comenzar, porque la palabra nos ha dado mucha alegría, lo que estamos viviendo en las casas de adolescentes Posso já falar, né, irmão Alexandre? en el estado de Río de Janeiro. Tínhamos cerca de Antes de comenzar, duas casas adolescentes, né? Começou praticamente no início teníamos do ano, né? E algumas começaram no início do ano e a maioria agora do meio do ano para cá. Né? comenzó en el inicio de año la casa de adolescentes. Tínhamos cerca de 40 Ahora, adolescentes de la mitad del año para acá, E hoje, graças ao Senhor, nós ahora, temos a contagem hoje las 9 casas de adolescentes tenemos una cantidad de adolescentes regados por ese lugar. Graças ao Senhor, né? Ya tenemos 110 adolescentes. Tantos testemunhos, né? E isso Gracias al Señor. acabou de falar, né, dos pais. Tenemos una experiencia muy maravillosa. Recebe, irmãos, isso quase toda semana. Así como el testimonio que el hermano Pedro acabó de hablar, los padres están testificando, dan testimonios como esos. Começou há 3 meses atrás, né, numa dessas casas adolescentes. Podemos hablar de dos. Un adolescente que cuando comenzó 3 meses atrás en una de esas casas, tenía muchas dificultades para relacionarse, de obediencia, había huido de casa, tenía muchas dificultades de concentración, se molestaba mucho y todos los fines de semana él iba a la casa de adolescentes. Ahora este muchacho es otra persona de todo lo que le preguntamos al padre por ello. Él hace transcripción. Él es un ejemplo. Es un muchacho que hasta para hablar tenía dificultad. Hoy es nuestro ejemplo. El otro ejemplo es una niña que no hablaba. Ella solamente hacía movimientos con la cabeza. Ahora ella está participando. Cuando comenzó a salir para el comportaje, ella tuvo la experiencia con la inversión en gritos de guerra. Ahora la niña comenzó a hablar haciendo gritos de guerra. Ella trajo 3 niñas, amigas de ella. Y los padres testifican. Tenían duda al principio, mas ahora están testificando por causa del testimonio de la hija, del cambio en la vida de ella. Nuestro testimonio tiene que ver con lo que el Señor ha hecho. Él está cambiando la casa de adolescentes, Él está cambiando nuestras vidas. Lo que Tiago habló es realmente la esfera de la casa adolescente, que ha cambiado la vida de la iglesia. La localidad que tiene casa de adolescentes, la esfera queda como volando. Es muy sensacional. Tiago habló solamente para testificar lo del muchacho que no servía.
Él es mi foi a casa de adolescentes. familia. ¿Cómo vamos a hacer con él? La solución para él fue la casa de adolescentes. ¿Cómo decirle al padre y a la madre que el camino es ese? Que tenemos, que la palabra es la que ha hecho la obra. Y este joven están mudando hasta la rutina. Oh, Señor Jesús. El cambio llegó para todo el mundo. Vamos a hacer gritos de guerra. Vamos. Es muy sensacional lo que el Señor ha hecho con los adolescentes. Ahora los capitanes están trabajando. ¿Cómo trabajar? Ahora los capitanes están trabajando. Oh, Señor Jesús. Estamos firmes con los adolescentes, cuidándolos. Ellos necesitan cuidado de capitanes, a ver si están bien, hablando con la familia. Ahora estamos con 35 capitanes. Están trabajando para el Señor con corazón, sirviendo y están ayudando a los adolescentes. Y la casa de adolescentes de Dios. Es difícil encontrar capitanes. Yo quería llamar a Mateo. Es un capitán más nuevo. Para mostrar que es para todas las edades. La experiencia de él. Para luego darle tiempo al hermano Pedro para que hable. Todos en la live están felices. Si ustedes pueden salir, por favor, voy a llamar a Mateo. Amén. Muchas gracias. Amén. Mateo. Mateus está chegando aí. Também um jovem, né? Que sempre serviu com a gente. Aquí está, Mateo. Es un joven que se reúne con nosotros. Amén. Buenas noches. Como que está a tua vida depois de toda essa casa adolescente, imersão? Ya usted anda a 1000 por hora. ¿Cómo está su vida después de toda ese ejercitar de la casa adolescente? ¿Y en qué región usted está? Yo soy de la capital, donde Tiago está ahora. La vida ya nos cambió un poco aquí. Fue un poco complicado al principio la casa adolescente. Cuando esta palabra de tropas y capitanes era fuerte. Ahora estamos como valientes en esta ciudad y las cosas están ocurriendo. La inauguración de la casa de adolescentes fue a través de una reunión un poco complicada, pero la casa de adolescentes surgió. En un principio el Señor levantó este ejército. Mi vida ya no es igual. La semana completa la pasó en la casa adolescente. La palabra también cambió. Estamos viviendo esta realidad con todo. Ya no podemos ni cambiar nuestro ritmo. Nuestra vida ha cambiado totalmente. Hemos tenido una reunión. No sabía ni cómo hacer. Fue una primera reunión. No sabíamos ni cómo trabajar ahí. El hermano habló de que nosotros los buscamos para traerlos a la reunión. Los adolescentes fueron invitados. Fueron con mucha alegría a una fiesta. Amén. La inmersión, el grito de guerra,
Yo tengo un niño de 4 años. Ella comienza a hacer la inversión de ella, donde llega un punto en que hace un grito de guerra, hace un ambiente, todos están respirando eso. Hasta los niños alcanzan a tocar esto y no se detiene. Y eso está inculcando en cada uno de nosotros, Mateo, Alexander, Pedro. Esa palabra que están hablando. Sabemos que es palabra de Dios. Y eso es sobre esa palabra que tenemos la obediencia. Mas salió de la conferencia, es notoria. El rostro de ellos es de felicidad. Muchas gracias, Mateo. Gracias por su participación. Vamos a continuar, hermano Pedro. Tenemos tiempo para disfrutar un poco más de la palabra. Realmente vamos a aprovechar este clima para decirle a los hermanos, principalmente a los hermanos líderes de las iglesias, que si aún no tuvieron oportunidad de tener esa experiencia con casa de adolescentes, pidan ayuda. No es difícil comenzar, aunque sabemos que hay ciudades que no tenían ningún adolescente para comenzar. Ellos fueron a buscar y ahora tienen 30, 50. Entonces, busquen ayuda, vayan delante del Señor, comiencen buscando 1, 2 o 3, y los jóvenes entrando a ayudar, los capitanes. Y tengo la seguridad de que la vida de la iglesia en su ciudad cambiará completamente. Vamos a entrar en otro ritmo y eso va a traer alegría a toda la iglesia. Y los jóvenes, los adolescentes, comenzando a entrar en la palabra, haciendo la inmersión, haciendo transcripción, y todo el resto comienza a llegar. Ya hay necesidad de jóvenes como capitanes para cuidar de ellos, y esos jóvenes son obligados a entrar en el mismo ritmo y van a obtener alegría también. Y los hermanos más adultos, más maduros, van a tener que entrar para preparar lugar, alojamientos, camarotes, colchones, o aunque no tuviesen lugar para dormir, por lo menos preparan los refrigerios, el transporte. Va a mover a toda la iglesia, puede tener la seguridad que su iglesia va a cambiar. Ese es el camino que el Señor nos dio. Yo voy a hablar eso, ¿por qué? Porque el tema de este mensaje que vamos a revisar es la multiplicación de los panes y de los peces, de 5 panes y 2 peces. Y por increíble que parezca, Alexandre y André, el evangelio de Juan fue el único evangelio que mencionó al muchacho. Los otros 3 evangelios, en los otros 3 evangelios, no es mencionado quién es el que tenía esos panes y peces. Apenas se decía que los discípulos decían, nosotros tenemos 5 panes y 2 peces. Los discípulos tenían, pero Juan hizo asunto de mencionar que había allí un muchacho y ese muchacho los tenía. Y hallo muy interesante eso, porque aunque los otros evangelios han dado énfasis a algunos puntos muy importantes, esos otros puntos importantes los voy a hablar rápidamente. Primeramente, entre esa multitud de 5,000 hombres más mujeres y niños, los discípulos habían apenas recaudado 5 panes y 2 peces, y eso aún de un joven. Entonces yo no creo que entre toda esa multitud no había nadie que preparase algo para comer, pero solamente aquel muchacho que era tan simple que cuando los discípulos preguntaron ¿quién trajo alguna comida? Yo creo que fue el único que no se preocupó consigo mismo y dijo, yo tengo 5 panes y 2 pesos. Y eso dio oportunidad
Vamos a decir así. Dio la materia prima para que el Señor Jesús hiciese el milagro. ¿Cómo es importante la sencillez de un niño, de un menino, de un muchacho? Aquí es un muchacho joven. En inglés, la Biblia en inglés traduce como un muchacho. Y en español es muchacho. Es un joven, un muchachito. Tan sencillo que es que cuando fue preguntado que alguien tiene alguna cosa, él fue el único en decir que él tenía. Esa sencillez va a ser un cambio en la iglesia en Filadelfia. El Señor está usando a esos muchachos para hacer ese cambio, esa transformación. Muchas veces los adultos son muy egoístas, piensan en sí mismos, y esos muchachos no piensan en sí mismos. En su sencillez, ellos son muy sinceros, y con eso, por eso es que el Señor está usando esa sencillez entre nuestros adolescentes, entre nuestros muchachos. Cuando hablamos de esa sencillez, comienza en nuestros niños. Las hijas de André tienen menos de 4 años. Esa sencillez comienza en esa edad, 4, 5, 6, 7 años. No tenemos muchos muchachos de 8, 9 años haciendo el grito de guerra. 11, 12 años. El Señor está usando a ellos en ese aspecto, para servir de modelo a nosotros. Nosotros pensamos más en nosotros. Y si yo digo que yo tengo un pan aquí, si yo lo doy, no va a alcanzar para todo el mundo, entonces no adelanta. No necesito darlo, entonces yo necesito comer también, ¿no? El adulto tiene una mente más compleja. Los adolescentes, los jóvenes, son mucho más simples, sencillos. Por eso es que el Señor los está usando y los va a usar para la vuelta del Señor. Miren qué cosa impresionante. Son el ornamento que el Señor dio. Que el Señor preparó, que el Señor dio para Cristo, para su Hijo. Esos ornamentos son santos ornamentos que el Padre dio al Hijo. Él no dio piedras preciosas, no dio engastes de oros. Él dio esos adolescentes y esos jóvenes para formar un ejército de jóvenes santos, mucho más práctico, para hacer Cristo reinar. Eso es maravilloso. Por eso es que el Señor está trabajando en eso. En segundo lugar, en otros evangelios se habla también que el Señor Jesús pidió para que se sentasen en grupos de 100 y en grupos de 50. Eso es otro ejemplo que el Señor nos está dando en el servicio a la iglesia. En el servicio a la iglesia necesitamos tener orden, coordinar las cosas de manera correcta, porque si colocas en grupos de 50 y 100, consigues hacer un conteo. Si no, no vas a conseguir hacer un conteo. Si el Señor hubiese pedido a que todo el mundo se sentase, la multitud hambrienta comienza ahí, causa ese tumulto y no sabes quién recibió o quién no. Mira cómo el Señor es maravilloso. El Señor mandó a sentar a todos. Y otra cosa que no es mencionada en Juan, y quiero comentarlo antes para después hablar de Juan, el Señor habló para los discípulos. Los discípulos hablaron al Señor: Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo: no desprecies a la multitud, dad ustedes mismos de comer a esta multitud. El Señor quiere que los discípulos asuman la responsabilidad de alimentar a la multitud.
Hoy es la misma cosa. El Señor quiere que nosotros como la iglesia necesitamos asumir la responsabilidad de suplir a la multitud. No quedes dándole a Dios la responsabilidad. Dios va a dar, Dios va a dar. No, tú tienes que dar. El Señor me encargó como iglesia para que yo dé y yo voy a dar. Yo voy a dar de comer a las personas. Ahora, ¿cómo lo voy a dar? Yo voy a seguir a la palabra del Señor. Y ahí viene la palabra profética. Yo sigo la palabra del Señor. ¿Qué pasó? En los otros evangelios, el Señor tomó pan y los peces, dio gracias y entregó a los discípulos para que los discípulos distribuyan. Miren, el Señor no distribuye directamente. Para mí, el milagro comenzó allí. No solamente cuando Dios dio gracias, sino cuando entregó a los discípulos y los discípulos comenzaron a distribuir. Allí ocurrió el milagro y el alimento no acababa. Tanto es que todos se hartaron y aún sobraron 12 cestas llenas. Eso muestra que los hermanos que están acompañando, hermanos, esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. No necesitamos entregar eso a Dios. ¿Dios qué va a hacer eso? No, Dios quiere que tú distribuyas, que tú alimentes la multitud. Nosotros vamos a alimentar a la multitud y dependemos del Señor, dependemos de la palabra del Señor. Y ahora el Señor nos ha dado esa palabra. Entonces vamos a seguir esa palabra y alimentar a la multitud. Y en el momento que creemos la palabra y distribuimos a la multitud, el milagro acontece. Señor Jesús, gracias al Señor. Es muy interesante cómo el Señor trabaja de manera. Él podía estar enseñando a los discípulos cómo hacer, dar una buena palabra. Él hizo que esto ocurriera. El versículo 6. Mas él decía esto para experimentar, porque él sabía lo que iba a hacer. Esto es para ellos era imposible resolver este problema. Había que depender del Señor. Esta situación es muy interesante. Comenzó con el niño. Lo que él tenía era muy insignificante para esas 5,000 personas. Mas al final de la historia pudo alimentar a todo el mundo. Yo encuentro que ahora los adolescentes pueden hacer esto. Ellos ahora hacen parte de la parte activa de la iglesia. Era una confusión. En un tiempo ellos tenían que ir para la reunión de los grandes, en un momento ellos tenían que estar en la reunión de los pequeños. Mas ellos hoy nos traen un ambiente maravilloso de disfrute, grito de guerra. Ellos comienzan a hablar, a hablar los mensajes. Ahora ellos están ocupando los primeros lugares. Ellos están ocupando los primeros lugares porque ellos quieren. Ellos agarran su lápiz, su cuaderno y anotan. Y muchos anotan sus celulares. Señor Jesús, esto es bueno de más. Ellos crean su ambiente. La iglesia está funcionando. Dios hizo un milagro entregando de parte del joven. Oh, Señor Jesús, ahora ya concretizó este milagro. Ele sabia o que estava para fazer, né? Me lembrei de Isaías 55, né? Que a palavra do Senhor ela tem él habló que él sabía lo que iba a hacer, el Señor. Ele sabia, a palavra já tinha vindo de Deus.
Él sabía lo que iba a hacer a través de la palabra. Ya la palabra había venido de Dios. Cuando habló con Felipe. Felipe dijo que 200 denarios no alcanzarían para alimentar tanta gente. Era una lógica. Pero cuando hablaron de lo que tenía el niño, ¿qué es eso para tanta multitud? Faltó la simplicidad entre los apóstoles. Si ellos hubiesen tenido un corazón simple. Era necesario mostrar que el corazón de aquel niño que decía, yo tengo 5 panes y 2 peces, para poder hacer aquello que él sabía que iba a hacer. Tanto es que vemos que Deuteronomio capítulo 1, los jóvenes de esa edad son siempre despreciados por su infantilidad, por su poco conocimiento. Yo gusto mucho cuando el pueblo de Israel, que dudó, que no creyó en la palabra del Señor, y murmuraron contra Dios y contra Moisés, se quedaron en una revuelta. ¿Qué será que Dios nos trajo aquí para hacernos morir en medio del desierto? Eso ofendió tremendamente al Señor. Y Él prometió que irían a poseer la tierra. Ellos creían que Dios los sacó con mano poderosa, hizo tantos milagros en la salida y tantos milagros por el desierto, y ahora no va a conseguir darles esa buena tierra. Son incrédulos en demasía. Oyeron la palabra de 10 espías, pero gracias a Dios había 2 espías. Caleb dice, no, vamos a entrar y vamos a poseer la buena tierra. Y Caleb dijo, Caleb entrará porque él ha perseverado en servir al Señor. Y Dios también habló que Josué entraría porque Josué va a liderar a ese pueblo para tomar posesión de esa tierra. Pero ¿quién va a tomar posesión de esta tierra? Versículo 39. Voy a leer en la versión King James actualizada. Dice así, vuestros muchachos, entre tanto, de los cuales dijisteis que serían tomados como presa, vuestros hijos, que aún no saben discernir entre el bien y el mal, son ellos los que estarán allá. Yo les daré la tierra a ellos para que la dominen. Cuanto a vosotros, dad media vuelta ahora mismo, y partid al desierto en dirección al Mar Rojo. Miren, toda aquella multitud de las 12 tribus de Israel, nadie de la primera generación que salió de Egipto entrará en la buena tierra. Esa fue la promesa del Señor. Y el Señor dijo que esa nueva generación poseería la buena tierra. Por eso, queridos hermanos, no menosprecien la poca edad de nuestros muchachos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Ellos están siendo preparados a causa de su sencillez. No tienen la complejidad de querer dudar de la palabra del Señor por la lógica humana, por la sabiduría humana. Parece que es realmente imposible al pueblo de Israel conquistar esa buena tierra, pero si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Entonces, por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, podemos no tomar posesión de la buena tierra. Entonces, quedó esta oportunidad de aprender de los adolescentes que son tan sencillos. ¿Quién está teniendo problemas con la palabra profética, con el hablar de Dios? Son los adultos, son los más viejos. Quienes nos tienen problemas son ellos, esa generación que no tiene problema. ¿Por qué? Porque están disfrutando de los beneficios de la buena tierra, de la palabra en su sencillez. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo es esa muchacha que trabajaba en la casa de
Naamán. Y mientras nadie tenía una solución para la cura de la lepra del comandante sirio, aquella muchacha insignificante, el significado de la palabra muchacha es insignificante, esa muchacha insignificante vio el camino de la solución diciendo, hay un profeta en Israel que realmente Naamán fue para allá. Al inicio dudó, quería volver para Siria, pero finalmente hizo conforme a la palabra de la profecía. ¿Por qué no decir palabra profética? Se sumergió 7 veces en el Jordán y fue curado. La solución vino de la boca de una muchacha. Entonces, el Señor viene dándonos varias indicaciones, pero parece que los adultos no entendemos. Mateo 18 habló, mientras ellos estaban disputando por saber quién era el mayor, habló con un muchacho. Si ustedes no se convierten o no se vuelven como un muchacho, como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. El Señor viene dándonos tips, pero no entendíamos. Pero finalmente se nos cayó el velo. Y lo que está aconteciendo en nuestros adolescentes, ¿será que vamos a dudar aún más de eso? El Señor, de lo que el Señor realmente nos está mostrando es ese camino. Eso no significa que nosotros los adultos, los maduros, están dejados de lado. No significa que no vamos a entrar en la buena tierra de ninguna manera. El Señor nos está dando esta oportunidad a través de este modelo de los adolescentes para volvernos sencillos como un niño y vamos a entrar junto con ellos. Es eso lo que el Señor está diciendo. Vamos a entrar a ustedes como un Caleb y Josué. Vamos a entrar en la buena tierra. Por eso, hermanos más maduros, adultos que están oyéndonos, quiero decirles, el Señor no los está rechazando a ustedes. El Señor les está dando una oportunidad para usted y para mí, para tener esa sencillez de esos muchachos, para también poder poseer la buena tierra. Hermano, este versículo que usted leyó en Strong está APH, como hace un niño. En la conferencia hablan que unos muchachos fueron predicados. Ellos estaban brincando. Pasaron al frente de una clínica, oraron por una persona. El capitán no estaba ahí. Ellos siguieron brincando ahí. Salió el dueño de la clínica. Venga, por favor, yo necesito de oración, le dijo el dueño de la clínica. Un corazón simple. La palabra de Dios se habló. Você está falando, irmão Pedro, para nós, mais adultos, né? A gente precisa ter esse coração sim. A gente precisa ver. Nosotros, los más adultos, necesitamos tener un corazón como el de ellos. Simple, desinflamado, es decir, deshinchado. Eles não conseguiram perceber que Deus os ia livrar. E talvez a gente tenha vindo de ese pueblo, el pueblo de Israel no entendió que Dios los iba a hacer entrar en la buena tierra. Na religião para chegar no momento e perder a chance. Deus, como está falando, irmão Pedro, através dessa palavra, Dios no los sacó de la religión para perder la oportunidad de entrar. Precisa ser igual desde adolescentes porque Deus quer que a gente entre. Dios está mostrando que el corazón de nuestra generación necesita volverse como un adolescente para que podamos entrar. Dios quiere que entremos al reino de los cielos. Amén, Señor Jesús. Esa simplicidad de los adolescentes nos habla a nosotros. Vamos a tomarlo como nuestro modelo. Vamos a admirarlo. Vamos a hacerlo nuestro modelo
Vamos a hacer como ellos hacen, hacer inmersión, ganar el sentimiento de ir a las calles, de hacer estas cosas. Porque às vezes as nossas palavras, o nosso conhecimento Sim. Vamos a acomodar nuestra inutilidad religiosa. Esto no nos satisface. El que ya ha salido con adolescente y preadolescente. Cuando nosotros salimos con ellos, ellos a veces detienen a algún adulto para orar. Puede orar por usted. Y se queda ahí la persona al lado de ellos. Y ellos le ofrecen oración. Ellos le preguntan cuál es su motivo de oración. Las personas le hablan de matrimonio. Algunas veces ellos hablan, algunas situaciones del matrimonio, está pasando esto y esto y lo otro. Ella no, uno piensa que ella no está entendiendo nada. Y cuando ella termina de hablar, nuestro adolescente y preadolescente comienzan a orar. Ellos leen la inversión y oran. Y cuando terminan de orar, esta persona está llorando, lo abraza. Usted habló lo que yo necesitaba. ¿Cómo? Esto no se entiende. ¿Cómo un niño, un adolescente puede, la oración que ella da, habla todo lo que aquella persona necesitaba oír? De hecho, es realmente Dios que está mostrando y está abriendo este camino con libertad para estos adolescentes. Tienen el camino abierto. Nosotros los más viejos, por lo menos José y Caleb, tenían este espíritu. Nosotros necesitamos ser realmente como niños. Y en el versículo de Mateo 18, que muestra para nosotros. El niño lo que quiere es dejar que Dios fluya. Yo voy a reforzar más este punto de que los hermanos más maduros, adultos, miren bien, no está tirándonos en un costado. Miren la secuencia de las cosas, Alexandre y André. El Señor necesitaba alimentar la multitud. Él necesitaba aquella llama sobre las zarzas. El Señor necesitaba de zarza, por lo menos de algún pan para hacer el milagro. Entonces, los discípulos que representan a nosotros los adultos, fueron a buscar eso. Fueron a buscar. Y ellos hallaron 5 panes y 2 pececillos de un muchacho. Quiere decir, ese trabajo de buscar, de encontrar, es aún el trabajo de un adulto. Entonces, tú no estás tirado en un lado, en un costado. El muchacho tiene los 5 panes y 2 pececillos, pero tú tienes la obligación de hallarlo. Así como nosotros estamos yendo detrás de los adolescentes en la casa de adolescentes, es decir, necesitamos de los adolescentes que son 5 panes y 2 pececillos, pero quien necesita encontrarlos, montar la estructura para tener la casa de adolescentes, para poder tener eso, trabajo de adolescentes, son adultos. Ustedes adultos no están descartados, son importantes. En segundo lugar, después de que el Señor bendijo y dio gracias y entregó en las manos, no del muchacho, entregó en las manos de los discípulos. Entonces los discípulos distribuyeron para la multitud. Eso quiere decir que ese es el papel de los adultos. Nosotros los adultos necesitamos tener la sencillez de buscar quién tiene los 5 panes y 2 pececillos. Y esos 5 panes y 2 peces están con los muchachos. Una vez que los encontramos, vamos a entregarlos al Señor. El Señor los multiplica y el Señor les da a los adultos
les da a los adultos pan para distribuir a la multitud. Miren qué cosa maravillosa. El Señor aún necesita de los adultos, necesita de usted. Tú no estás descartado, no fuiste colocado de lado. Tienes un papel fundamental, así como los discípulos tenían. Los discípulos hicieron sentar de 50 en 50, de 100 en 100 y distribuyeron, y allí aconteció el milagro. Entonces quiero animar a todos los hermanos de las iglesias, principalmente a ustedes líderes. Tú tienes la responsabilidad de encontrar a los adolescentes que tienen 5 panes y 2 peces. Entregan eso poco que tienen para el Señor va a dar gracias, va a dar una palabra, y usted entonces distribuye el pan para la multitud y va a ver que todos van a quedar satisfechos. Las personas que están en las calles van a recibir el evangelio, la oración del evangelio del reino. Muchos van a ser cuidados por la iglesia. Muchos aún, creo yo, serán vencedores juntamente con nosotros en la venida de nuestro Señor Jesús. Y no se olviden, hermanos, que 5 panes. Yo hablé principalmente eso para impresionar a los adolescentes. 5, mira cómo Dios hace. 5, 4 dedos de nuestra mano agrupados en un conjunto y el pulgar en otro conjunto. Y de esa manera conseguimos agarrar cualquier objeto con firmeza, con responsabilidad. Entonces, si usted quiere ejecutar la obra de Dios con responsabilidad, así como Jesús era hombre 4 y Jesús era Dios. Él conseguía usar al hombre para trabajar en la tierra, pero necesita de Dios para poder seguir con la responsabilidad. Ahora, nosotros que tenemos la vida de Dios habitando de Dios en nuestro interior, no somos hombres y tenemos a Cristo en nosotros, tenemos Dios. Entonces necesitamos asumir la responsabilidad de buscar adolescentes, entregarlos en manos del Señor y distribuir ese alimento para el pueblo, para que muchos ganen beneficio. Y 2 pececillos representan testimonio. Es como Juan habló. Jesús dijo, nuestro testimonio desde lo que hemos visto, lo que hemos probado. Nuestro trabajo aquí es dar testimonio. Gracias al Señor, hoy, volviendo del aeropuerto para acá, el hermano Ulises de Maceió habló. Todo se facilitó para nosotros. Nosotros, los hermanos responsables, no necesitamos quedar gastando nuestra preocupación en cómo liberar un mensaje cuando llega tu turno. Ahora es muy sencillo. Es solo testificar aquello que estamos viendo suceder a través de la palabra profética. Es eso, hermanos. Nosotros solo necesitamos dar testimonio de lo que está sucediendo. Es el principio de ven y ve. Eso está funcionando. ¿Cómo vas a conseguir más adolescentes? Que los adolescentes busquen adolescentes en la calle y digan, ven a la reunión de adolescentes. Ellos preguntan, ellos ni responden, ellos dicen, ven y ve. Eso, cuando damos testimonio, la palabra se fortalece. No necesitas explicar mucho. Por ejemplo, si comes un buen plato de comida que un día comiste, comienzas a decir, lo que yo comí es delicioso. Puedes probar lo que yo comí es maravilloso. Ese es número 2, es dar testimonio. Eso funciona. Entonces nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de buscar adolescentes y ellos van a ayudarnos con 5 panes y 2 peces y el Señor va a multiplicar, va a bendecir a toda la iglesia y esa situación de bendición que va a acontecer en la iglesia con toda la alegría, vamos a dar simplemente testimonio de ven y ve y muchos se añadirán. Esa es la manera del crecimiento de la iglesia y yo creo que vamos a llevar a muchos al reino. Amén.
Isso foi muito forte, né, irmão Pedro? Todos são Amén. envolvidos, né? A gente busca situações Experiencia muy fuerte. mas tem a Todos estamos involucrados. nós precisamos nos envolver, né? Nosotros debemos buscar los 5 panes Com imersão na palavra, y los adolescentes. Necesitamos involucrarnos Sim, fiquei muito tocado que o irmão Pedro falou agora. y para que el Señor pueda hacer el milagro a través de la Não é iglesia. um alimento físico, En el caso que usted habló, alimento, mas a las personas que nosotros estamos alimentando, também, né? Eles também vão receber essa vida que pode fazê-los reinar. no de alimento físico, sino del alimento con el cual pueden reinar, Mas eles estão recebendo de la vida que puede hacerlos reinar. pelos livros a palavra do reino, né? No es predicar el evangelio superficialmente, sino dar las verdades, la palabra del reino, André, né? Nós estamos vivenciando para que ellos puedan ser vencedores también. igrejas, né? Ese testimonio Agora em Nova de Andrés, nosotros lo estamos vivenciando en la iglesia. Yo fui a Foz de Iguazú, pela pregação en la iglesia, meio dos adolescentes. E uma delas foi y el hermano nos mostró 3 familias que vinieron com sua esposa e 3 filhinhos. a través de los adolescentes, y una de ellas A frase dele, não foi nossa frase. era un joven con su esposa, con el esposo y 3 niños pequeños. Aí falou um outro La- rapaz lá, Felipe, La frase de él era: la palabra profética está cambiando mi vida. isso. E aí eu fiquei pensando, Ahí habló otro joven allá, que cuida aqui dos comportores, e eu que otro joven llegó por cuenta de esto. de conhecer a comportagem anterior, né? E às vezes na reunião da igreja, só quem tinha Yo tuve el placer de conocer el comportaje y algunas veces la reunión de la iglesia, cuando dábamos testimonio, fora eles, praticamente más básicamente el 99% eran los colportores que se levantaban y daban testimonio. Si no hubiesen tenido estos colportores, no tienen testimonio. Hoy es impresionante. Cuando el hermano se para dar un acontecimiento que pasó, la casa de adolescentes, las veces que salen los adolescentes, casi todos tienen testimonio para dar. Es impresionante. Está excluindo, que agora só está com criança e adolescente. Hermanos, algunas veces, Na história da igreja houve tanta inclusão. Jovens, sí, está incluyendo con niños y adolescentes. idade, como Nunca en la historia ha habido tanta inclusión de jóvenes, niños, adolescentes, todos funcionam. É impressionante. matrimonio. Todos los hermanos de la iglesia ahora funcionan. Es impresionante E quando chega nas reuniões, como esta alegría, não consegue. este recircular de la vida, Sempre tem algo para dizer. agarró toda la iglesia. Cuando llegan las reuniones, los hermanos Nosso tempo já tá no siempre final. tienen que dar testimonio. Eu só, A gente tem um pouquinho. Aunque nuestro tiempo ya está finalizando, não, só queria complementar, né, para dizer que Tenemos algo más. solo quería complementar para decir que todos los 5,000 hombres y todas las mujeres y niños comieron cuanto querían. El Señor habló, coman cuanto quieran. No es para economizar. Yo quiero decir a los hermanos que el alimento espiritual no necesita hacer dieta. Puedes comer cuanto quieras, cuanto puedas. A veces vemos que los adolescentes que están como locos, están haciendo transcripción, inmersión. Eso no están exagerando, no están, se acuestan con Dios, despiertan con Dios. No pueden disfrutar a voluntad, no hace mal. La comida física, cuando comes de mucho, hace mal. No sé si les puedo contar. En esta ida, en este viaje a Fortaleza, el martes en la noche tuvimos una reunión maravillosa. Y antes de la reunión, las hermanas de Fortaleza saben preparar una comida maravillosa. Siempre hay una carne, un pescado muy bien hecho, muy bien sazonado.
Yo me harté comiendo en la cena. Tuvimos la reunión. Las hermanas prepararon una sopa después. Y me gustan mucho los caldos, las sopas. Pero yo creo que ya estaba con el estómago al límite. Y aún comí, repetí el caldo. Y creen que aquello... Y yo creo que comí en exceso, no conseguí dormir, pasé mal esa noche. Y al día siguiente tuve que gastar un poco de tiempo recuperándome. Entonces yo les digo así, la comida física puede comer, pero tiene que respetar los límites, no podemos exagerar. Pero la comida espiritual, queridos hermanos, no necesitas economizar, no te va a hacer mal nunca, no te va a caer mal. Entonces puedes comer todo lo que quieras. Pero por otro lado, el Señor nos da una lección de no desperdiciar. No se puede arrojar o botar el alimento espiritual. Puedes comer a voluntad, pero vamos a recoger lo que sobró. Y recogieron 12 cestas llenas. 12 es el número de la plenitud, de la eternidad, de cuando algo está completo. Ese alimento va para la vida eterna. Ese alimento no es para cuidar del aspecto físico de nuestra vida, de nuestro cuerpo, sino que ese alimento va a llevarnos a la vida eterna. Permanece para vida eterna. Eso es lo que quería complementar. Nuestro tiempo ya ha pasado. Como esta es la primera de la serie, Alexander puede orar para bendecir. Eso iba a pedirte, pero primero quería escucharte. Ya que lo pediste, vamos a pedirle a Alexander que haga eso. Amén, Señor Jesús. Mientras hace... Después que él haga la oración, voy a habilitar los comentarios. Señor Jesús, Señor, muchas gracias por esta palabra viva. Gracias porque esta palabra ha llegado hasta nosotros como un alimento. Gracias, Señor, porque usted nos ha llevado para un monte, Señor, donde nos hemos llenado completamente. Las iglesias están viviendo un momento especial, Señor, guárdalas. Guárdalas del ataque del enemigo. Ellas están disfrutando, están alegres. Porque viene de tu parte. Esto es celestial. Señor Jesús, gracias por tu hablar. Gracias, Señor Jesús, por la palabra de tu boca. Usted ha hablado y las cosas han acontecido. Tu obra perfecta, Señor Jesús. Señor Jesús, por la simplicidad de los adolescentes. La simplicidad de su hablar. Porque las cosas se han acontecido en nuestro medio. Señor Jesús, bendiga a los demás hermanos para que puedan ver tu obra. Guarda, Señor Jesús, el estado de Río de Janeiro. Señor Jesús, amén. Antes no podía dejar de dar una información a los hermanos, que los hermanos de Fortaleza, ellos me dijeron que querían tener la casa de adolescentes hace muchos tiempos, pero siempre tuvieron mucha dificultad en la unanimidad de eso. Pero gracias al Señor, hoy ellos tienen unanimidad y comenzaron la casa de adolescentes el último final de semanas. ¿Sabes cuántos adolescentes, con cuántos adolescentes comenzaron esa casa de adolescentes? Más de 50. Más de 50 adolescentes. Eso es una conferencia, es una mini conferencia de adolescentes. Eso estaba como en una situación que estaba siendo represada. Y el Señor va a bendecir mucho a esa iglesia y a las iglesias de alrededor. Excelente. Muchas gracias, hermano Pedro. Gracias, Alexander. Buenas noches para todos los que participaron.
Amém. fechando essa live, vai estar disponível no Instagram dos 3 canais, o Instituto do Irmão Pedro e das Igrejas do Rio, para vocês poderem assistir. Esta live va a estar disponible en Instagram por los 3 canales Boa noite, boa noite. Boa noite. para que los puedan asistir Boa noite. y ruminar un poco más. Boa noite, Un abrazo para todos. André. Buenas noches. Amém, amém. Amén. Buenas noches, Chao. buenas noches, Alexandre. Chao. Hasta Amén. mañana.